Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo con vuestro amigo vecino el Spider Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Señores, sabíamos, porque lo admirábamos, que Toni Kroos era un tío inteligente. Era obvio, por su forma de jugar, que el alemán era un jugador que entiende de fútbol y que ve más allá de lo que todo el mundo ha querido ver en la semifinal del Barça. Y a mí me ha sorprendido gratamente que alguien que es del Real Madrid haya hecho lo que para mí es el primer diagnóstico correcto de lo que es el partido o los dos partidos que el Barça ha jugado contra el Inter de Milán. Después de ver a algunos exjugadores y a algunos comentaristas hablar del partido y la eliminatoria en términos bastante equivocados, lo que demuestra para mí una muy poca capacidad de análisis, llega Toni Kroos y Toni Kroos, siendo del Real Madrid y que podría haberse subido a ese tipo de discursos, y resulta que hace el discurso que yo considero que es correcto y es un poco el discurso que yo os he venido haciendo después de esa eliminación. Porque, repito, la derrota hace que mucha gente sea ventajista. La derrota provoca que mucha gente simplemente vea el resultado y no acabe de entender lo que ha pasado. Yo os he puesto mucho el ejemplo de que la gente decía que el Barça tenía un problema en defensa. Pero lo piensas y dices, hombre, porque te hacían este análisis. Siempre en el análisis hay que hacerlo, como siempre digo, tomando todos los datos. Tú no puedes agarrar, y esto se hace mucho en el mundo del fútbol, bueno, se hace en general en la vida, pero en el mundo del fútbol es muy descarado, es una broma de mal gusto para los que hemos tratado con datos y tenemos que mirar números y hacer análisis y decidir estrategias y tal, ver cómo lo hacen en el fútbol. Es decir, hostia, tío, es que de verdad que esto lo entendería en un patio de un colegio de niños de 15 años. No lo acabo de entender de profesionales del periodismo. No les han enseñado a analizar situaciones, a ver los diferentes ángulos y perspectivas de una situación en base a toda la información. No agarrando aquella que te suscita curiosidad y de repente te enciende una neurona. Le han metido 7 goles al Barça. Esto lo decía, por ejemplo, Manolo Lama. No, Manolo Lama no, el otro, el que salía con él, el otro, el de la copia. Bueno, es igual. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, es igual. Que decía, hombre, a un equipo al que le meten 7 goles tiene que salir eliminado. Y a lo que yo le respondí en uno de los vídeos, hombre, a un equipo al que le meten 6 goles suele también salir eliminado. O un equipo que mete 6 goles en una semifinal de Champions seguramente la pase. Entonces, claro, cogiendo todos los datos, la inferencia de que el Barça tenía un problema defensivo era un poco extraña, porque el equipo que supuestamente juega con riesgo, que es el Barça, y que tiene una vocación ofensiva, que es el Barça, es normal que proporcionalmente tenga más problemas defensivos que el Inter de Milán. Por consecuente, el que tiene realmente el problema defensivo es el Inter, que recibió 6 goles cuando su especialidad es defender. Es cierto, el Barça también tuvo un pequeño problema, muy, muy menor, que es el ofensivo. Porque el Barça, teniendo vocación ofensiva, que te haya ganado el Inter en la parte ofensiva es un problema. Es un problema. No en la defensiva, porque en la defensiva lo normal es que ellos te ganen. El problema es en la ofensiva. Donde te gana el Inter no es donde tú eres débil. Te gana el Inter donde tú eres fuerte, que es en la consecución de goles. Entonces, ese análisis del problema defensivo casi que se tendría que llevar al otro lado. El Barça tuvo un problema ofensivo, porque en su parcela dominante le ganan la partida. En su parcela débil también se la ganan, pero por un margen tan estrecho que no es, ¿cómo se diría? No es sustancial. O sea, que el Inter reciba 6 goles es muy sustancial para el Inter porque nunca lo recibe. Que el Barça reciba 7 tampoco lo recibe mucho, pero si miramos la Champions del Barça o los partidos del Champions, el Barça sí recibe 4 goles del Benfica, sí recibe 3 goles del Celta, sí recibe 4 goles de Osasuna. Es decir, el Barça sí recibe ese número de goles a nivel defensivo. Por lo tanto, sí tiene esa, digamos, carencia asumida porque tenemos una ventaja competitiva del lado ofensivo, ¿vale? El problema del Barça es que el Barça tenía que haber metido ante un partido de tantos goles. El Barça, con un equipo como el Inter, que no es goleador, el Barça tendría que haber metido un gol más que el Inter. Que casi la eliminatoria acaba de forma correcta. Es decir, el Barça metiendo un 4-2, palo de Lamine, más los 3 de aquí 7, y el Inter metiendo 5.
3 del Montjuic y 2 en su estadio. Eso hubiese sido donde el Barça sacaba sus fortalezas, que era la parte ofensiva, y ganaba al Inter en esa parcela. Bueno, se pueden hacer diferentes análisis, pero repito, el que yo no haría nunca, por un tema de forma de jugar y un tema proporcional, es decir que el Barça tenía un problema defensivo. Es lo último que diría. Diría que el que tiene un problema defensivo, de salida, si soy del Inter de Milán, diría que los que hemos tenido un problema defensivo contra el Barça hemos sido nosotros, que nos caracterizamos por defender muy bien. El Barça tiene un problema menor en ataque, porque el Barça meter 3 goles es la media de la temporada. Con lo cual ahí no hace nada que no venía haciendo y que le estaba dando los resultados de ser el mejor equipo de la Liga, el mejor equipo de la Champions y el mejor equipo de la Copa del Rey. Entonces, ¿qué dice Toni Kroos? Bueno, pues Toni Kroos, en lugar de salir y ser ventajista, dice que el trabajo de Hansi Flick en la semifinal fue excelente. Fue excelente. Y lo ha argumentado de una forma muy simple. El Barça arranca 2 partidos teniéndolos perdidos en la élite, porque meterle un gol al Inter de Milán es de por sí muy difícil. Imagínate con el Inter de Milán con 2 goles a favor, y el Barça es capaz de empatarle 2 veces en el Camp Nou, porque pierde 2-0, cuando se ha rehecho y ha empatado a 2, vuelve a recibir un gol y tiene que volver a remontar. Y luego en el campo del Inter, que más difícil todavía, estás fuera de casa, con el público a favor del Inter, con un resultado cómodo, siendo un equipo que sabes defender, que deberías haber aprendido la lección del Camp Nou para que no te remontaran, porque hay gente que dice, es que el Barça no aprendió la lección del 2-0 en el Montjuic. Bueno, el Inter tampoco. Es que el Inter tampoco. Es que, a ver, nos centramos en el perdedor porque ha perdido, pero la lectura es mucho más compleja. Porque sí, es verdad, el Barça no aprendió ni volvieron a meter 2 goles antes de que ellos pudieran hacer nada. Pero es que volvieron a remontarlos. El Inter se volvió a dejar a remontar. Entonces la gente te dice, es que el Barça tiene un problema de madurez. Hombre, ¿de madurez? ¿Y el Inter? Claro, el Barça le meten 2-0, 0-2 y 2-0. Coño, pero el Inter, que es un equipo maduro, se deja remontar 2 veces ese resultado. ¿Quién tiene un problema de madurez? Otra vez volvemos a lo mismo. Según como cojas toda la información, te das cuenta de que la semifinal entre el Inter y el Barça, aparte de divertida, lo que denotó es 2 equipos que fueron capaces de desarticular las mejores armas del rival, lo que te denota que fue una eliminatoria auténticamente sideral. Fue una eliminatoria a nivel competitivo de lo mejor que se ha podido ver en los últimos años en la Champions, a este nivel. De lo mejor. Y eso es lo que hay que alabar, porque eso es lo que da espectáculo y lo que hace que la gente diga, ¡buah! Menudo partido. Bueno, pues Toni Kroos reconoce todo esto. Es capaz de verlo. Lo que muchos analistas no son capaces de ver, te lo ve un exfutbolista, que te dice que el planteamiento de Hansi Flick y cómo el Barça prácticamente encuentra agujeros para hacerle daño al Inter, algo que no había conseguido hacer nadie en toda la temporada más que el Milan el otro día, que le mete un 3-0 a un Inter que tiene un pequeño bajón. El único partido donde realmente se descalabra de toda la temporada es el día del Milan, en la Copa de Italia. Entonces, claro, viene Toni Kroos y te dice, la realidad del Barça a día de hoy con Hansi Flick es que es un equipo ambicioso y se refleja en cómo juega y en cómo le hace daño al Inter. Es un equipo de una calidad individual extraordinaria, jugadores como Pedri, como Lamine, como Cubarsí, y es un equipo que tiene una calidad colectiva extraordinaria. En lugar de atacar al Barça, Toni Kroos dice y felicita a Hansi Flick y al Barça porque lo que él vio el otro día fue algo extraordinario. Y repito, el que hizo la eliminatoria extraordinaria fue el Barça. Esto también es un tema súper importante a tener en cuenta. El Inter de Milán, todos sus partidos de Champions habían sido aburridos. Todos con resultados mínimos de 0-1, 1-0, 2-1, resultados justos, por la mínima. Quizá el partido más exuberante, o los partidos más exuberantes fueron contra el Bayern de Múnich. También por cómo juega el Bayern, también por cómo plantea el partido el Bayern. Claro, pero realmente donde la gente puede disfrutar de un partidazo del Inter de Milán es cuando juega contra el Barça. Que un partido contra el Barça se había disfrutado contra el Benfica, contra el Bayern, contra el Valencia, contra el Real Madrid. Es decir, el Barça es el equipo generador de espectáculo. Es el que hace que incluso los rivales luzcan bien, como el portero del Mallorca, que lo hicimos internacional. ¿Entendéis? Esto es lo que Toni Kroos valora en su opinión sobre Hansi Flick y lo que ha hecho con el Barça. Porque, a diferencia de otros que tienen envidia
Si tú ves la realidad, por eso, envidia y rabia, ¿no? Por eso yo no estaba enfadado, ni los que habéis seguido mi canal desde el principio, que me habéis visto explotar de mala manera contra Xavi, contra Valverde, contra Koeman, contra Setién. Claro, os podríais haber imaginado una explosión atómica después del partido contra el Inter. Y yo me he mostrado y me sigo mostrando totalmente tranquilo. No me ha afectado en prácticamente nada. Lo único que me afecta es decir, qué penita, porque estos jugadores yo creo que la final la ganaban. Yo creo que la final se la llevaban. Qué penita porque han estado a 92 minutos, los dos del Inter que también no entendemos esos 5 minutos. Dio 1 minuto en la primera parte con 2 goles, ya serían 2 minutos por lo menos, y dio 5 minutos en la segunda, sin haber habido realmente ninguna jugada de jugadores tirados por el suelo ni nada. Pero bueno, ese es otro tema. Estuvo a 2 minutos de clasificar y la final los 90, bueno, pues 95 o 97. Estuvo a 100 minutos de tener la Copa de Europa para mí el Barça, que es algo que, repito, en agosto para mí era impensable. Yo en agosto, cuando veía las imágenes, los vídeos de Hansi Flick entrenando con un montón de canteranos y tal, y sabiendo que los que tenían que volver eran Rafinha, no sé qué, tal, milagros no podemos pedirle a Hansi Flick. O sea, no. Bueno, pues ha hecho un milagro. Pues parece que sí se le podía pedir un milagro al señor Hansi Flick. Y Toni Kroos, jugador del Real Madrid, viendo al Barça, es capaz de ver lo que muchos analistas no son capaces de ver. Que el Barça es posiblemente el mejor equipo de Europa. Y que esto lo ha conseguido Hansi Flick y que el Barça tiene ahora mismo una camada de jugadores de una calidad extraordinaria. No es casualidad lo que hemos visto este año. Y si estos jugadores, y hablo de la columna vertebral, el Íñigo Martínez, Cubarsí, Koundé, Alejandro Valde, Frenkie de Jong no sé si se queda, si no Mar Bernardo Casado, me da igual, Pedri, Fermín y Dani Olmo, y arriba los que estén, Lamine Yamal y no sé quién estará con Ferran, Lewandowski y Rafinha, no sé cuál se va, cuál se queda, si se quedan todos. Si estos jugadores el año que viene salen con la misma energía que han jugado este año, el Barça va a repetir temporada. Y vamos a tener una temporada extraordinaria, incluso mejor, porque ya tendrán más experiencia con las ideas de Hansi Flick y además habrán aprendido un montón de lecciones de qué hacer y qué no hacer utilizando este sistema tan atractivo. Así que desde aquí lo único decir, menos mal que hay gente como Toni Kroos que es capaz de ver las cosas como hay que verlas y que es capaz de analizarlas desde un punto de vista mucho más sensato y mucho más lógico y útil. Porque al final, pensad una cosa, el tema de los análisis no son para que tú te entretengas. Bueno, que a ti te entretienen, sí, perfecto, vale, sí. Los periodistas se toman el análisis como un entretenimiento, no como un acto que tiene una potencial consecuencia. Es decir, cuando tú haces un análisis de algo, es porque alguien va a tomar una decisión que puede dictar el éxito o el fracaso de un equipo, de una institución, de una empresa, de una persona. Da igual. Cuando tú analizas para tomar una decisión, las implicaciones, el implication time, es porque vas a tomar una decisión o varias decisiones que van a condicionar tu futuro, en el corto, medio y largo plazo. Porque según la ruta que tomes, cuidado. Entonces, claro, si tú haces caso a estos analistas y tuvieras que tomar decisiones con el Barça, igual dirías, hombre, es que hay que jugar más defensivo el año que viene. Y dirías, ¿realmente, viendo la temporada que ha hecho el Barça y viendo la semifinal, ¿quieres jugar más defensivamente? Yo no lo veo necesario. Lo que veo necesario es, para mí, potenciar un poquito más el ataque. Fíjate lo que te digo. Yo lo otro no lo tocaría. Lo que sí me gustaría ver es en banda izquierda a otro Lamine Yamal. Porque si el Barça tuviera a 2 tíos desbocados en cada banda, el problema de las ayudas de los equipos rivales en defensa sería auténticamente traumático. Y nos hace falta también un recambio para Lewandowski. Por más que Ferran esté rindiendo bien, creo que nos hace falta un recambio para Lewandowski que haga que Lewandowski empiece a ser el portero suplente. Es decir, necesitamos un Balde para que Lewandowski se convierta en un Jordi Alba. Es así de simple. Y que Jordi Alba salga cuando toque y como tiene una calidad tremenda, pues ayude a resolver cosas, pero ya con un jugador joven que es mejor que el veterano. Y como el veterano es muy bueno, pues entonces el joven obviamente también es muy, muy bueno. Bueno, señores, lo voy a dejar aquí. Desde aquí felicito a Toni Kroos porque pensaba que no iba a escuchar a nadie hacer un análisis como Dios manda
de la situación. Y dirás, ¿y por qué el de Toni Kroos es el análisis correcto? Pues muy sencillo. Primero, porque lo he explicado yo en mis vídeos. Y segundo, porque para hacer buenos análisis hay que ser analista. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.